Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Pues tenemos mucho que hablar hoy y sí sé que estoy usando lentes, ¿verdad? Es que las luces que uso allí de LED en inglés me molestan bastante mis ojos. Y mi esposa me compró estos que supuestamente pueden bloquear luz de LED, LED en inglés, no sé cómo se llama eso. Y sí me ayuda bastante y no me molesta mucho. Entonces quiero usar estos hoy, ¿verdad? Para que no me molesta la luz, ¿verdad? Pero también porque quiero que tengo la apariencia de un maestro, ¿verdad? Voy a enseñar hoy en vez de predicar. Hay mucho que enseñar. Y nosotros hemos estudiado mucho en cuanto de la moralidad. Bueno, varias semanas pasadas hablé de cómo vivir una vida, pues, moral. ¿Eres tú una persona moral? Se llamaba un sermón que hice un año atrás, 2 años, no sé. Y entonces 2 semanas pasadas hablé de valor versus moralidad o morales. Y la semana pasada hemos hablado de inmoralidad o lo que es vivir mal y cómo debemos vivir bien y no mal y cómo Dios desea que andamos bien una vida moral. O bueno, vamos a hablar y continuar de lo que estamos estudiando para que puedo yo terminar con todo esto. Esto es como una serie, ¿verdad? De enseñanzas. Pero yo quiero terminar con este pensamiento y hablar de cosas que pues muy poco escucho yo. Estuve yo en Oklahoma por varios años porque mi mamá divorció a mi papá. Y entonces yo tenía que vivir 4 años en Oklahoma, lastimosamente. Y en este entonces pues aprendí el español. Tenía 4 años de español yo en la escuela secundaria. Antes estuve yo ya matriculado aquí en Florida y yo quería aprender alemán, pero por el divorcio salí y aprendí otro idioma. Bueno, no sé qué hubiera pasado si no hubieran divorciado y si yo había aprendido alemán, quizás como un misionero en Alemania, quién sabe, pero no. Salió como aconteció, ¿verdad? Y viví 4 años en Oklahoma, ahí aprendí el español. Pero en mi escuela secundaria había una clase sobre cívicas y yo quería tomar esta clase, pero no llegué en tiempo a matricularme. Entonces toda mi vida yo me sentí como he perdido algo por nunca aprender de lo que es civismo. Entonces yo tenía que hacer el estudio yo mismo para aprender de esto. Y lo que yo he aprendido es algo que quiero compartir con ustedes. Hemos hablado de valor. Y como muchos hoy en día dicen, yo tengo mi valor, dicen, yo valgo. Y mi valor es tal, y yo tengo mis propios valores, dicen. Ok. Pero muchos de ellos ni son morales. No viven una vida moral. Sí tienen valores, pero ¿qué tal con los morales? Muchos hoy en día no tienen morales. Pero éticas. ¿Sabes qué es éticas? ¿Entiendes lo que es cuando digo ética? ¿Qué cosa es? Y después civismo. ¿Ok? Civismo. Espero que está correcto. En inglés se llama civics, lo cual es civility. ¿Ok? En español, pues, civismo es lo que me dice, es la palabra. Bueno, entonces, vamos a comenzar en Proverbios capítulo 20 y yo voy a dar la diferencia entre cada uno de estos y hablar un poco de eso y también hablar un poco de dónde vengo yo. Yo nací en el sur de los Estados Unidos, un lugar donde el cristianismo había pegado bien y muchos fueron morales en el sur de los Estados Unidos. Hoy en día, pocos morales en el norte y todavía hay muchos en el sur, pero estamos perdiendo como una nación esta ética y morales y todo. Vamos a comenzar en Proverbios 20, versículo 6. Proverbios 20, 6 y 7.
Muchos hombres proclaman cada uno su bondad. ¿Ok? Su bondad, ¿qué es? Que yo soy bueno y jactan de ser bueno. Su bondad. Mas hombre fiel, ¿quién lo hallará? Hoy en día es cierto, es difícil hallar una persona fiel. Pero versículo 7, el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Entonces, integridad. Esto es una palabra que me encanta, integridad. Una palabra que pues no escuchamos mucho hoy en día. Uno que anda bien, un hombre muy moral que quiere andar bien y recto y hacer lo correcto, es uno que tiene integridad. ¿Dónde está tal hombre? Hay muy pocos en el mundo de hoy, especialmente los políticos, ¿verdad? Muy pocos tienen integridad. Muchos hoy en día son pues inicuos, ¿verdad? Son pecadores grandes, no tienen integridad. Pero es importante que tenemos integridad. Bueno, yo imprimí casi todo de lo que quería hablar. Lastimosamente imprimí en inglés, entonces no sé si quieres saber en inglés. Puedo quizás ir un poco más rápido, ¿verdad? Pero aquí, hablando de integridad en inglés, ¿qué dice? Pues dice que integridad significa uno que es moral o puro, tiene pureza, no se puede corrompir. Honestidad, dice, honestidad. Entonces, integridad es un hombre moral. ¿Ok? Quiero mostrarte versículos sobre esto también. Por favor, venga conmigo a 2 de Timoteo 2:19. Y mientras que estás buscando 2 de Timoteo 2:19, déjame escribir aquí mi pensamiento, ¿verdad? Después de haber estudiado todo esto, mi pensamiento es así. Uno puede decir, yo tengo mis propios valores, y muchos hablan así hoy en día, pero no tienen nada de morales. Esto es de una persona y lo que él crea y practica personalmente. Personalmente hay gente en el mundo que dicen, yo tengo valores, pero sus valores no son morales. No son buenas. Por ejemplo, uno dice, yo creo que está bueno el aborto. Esto es mi pensamiento, es mi valor. ¿Ok? ¿Qué dice Dios? No, Dios dice que es matar, es malo. Entonces, un hombre moral dice, no el aborto. No es moral, no es ético. Pero una persona que no quiere nada de Dios y la Biblia, pues, no, para mí es un derecho, pienso que está bien. Matar niños, oh, qué horrible. Morales es para el individuo. Cada individuo debe andar moral, en una vida moral. Éticas para mí es más como algo que se aplica a una nación entera. Y civismo es más para sociedad. ¿Ok? Son palabras que usamos, pero quiero que sepas de qué hablamos. Esto es de una persona y como ellos piensan personalmente. Pero la mayoría de ellos no tienen Dios. Entonces ellos están sin Dios, sin la Biblia. Y entonces ellos están, mire, mis valores son, o mis pensamientos, o yo pienso que esto es correcto y aquel no. Y ellos no están siguiendo la Biblia, están siguiendo su propia opinión. Y hay que tener cuidado con los que siguen a sus propias opiniones, ¿verdad? Ahora, una persona moral es uno que sí quiere seguir a la Biblia. Y sí quiere seguir casi puse en inglés, a Dios. Entonces ellos dicen, Dios nos dio la regla. Dios nos dio lo que es correcto y no. Y yo quiero seguir a Dios. ¿Ok? Vamos a buscar rápidamente algunos versículos en la Biblia, después más definiciones. Y quiero explicar bien esto porque quiero que sepas de qué hablo. 2 de Timoteo 2:19, ¿qué dice? Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y, oiga bien lo que dice, apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Entonces, si somos salvos, debemos andar
en una vida moral, saliendo o apartando de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado. Uno que no quiere nada con Dios y la Biblia puede pecar y decir, no, en mi opinión no hice nada mal. Pues su opinión no importa. Dios dice que esto es inmoral. ¿Por qué hiciste? ¿Me entiendes? Entonces es importante que pongamos primero la Biblia. Y la Biblia dice, no, nunca debemos andar en pecado. Debemos apartar. 1 Corintios 15, ¿qué dice? 1 Corintios 15, 34. La Biblia dice, hay que salir del pecado. 1 Corintios 15, 34. Leímos lo siguiente. Despertad a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Muchos en el día de hoy no quieren nada con Dios y la Biblia, ni van a culto, nunca han aprendido lo que es bien y mal. ¡Qué vergüenza! Nosotros que sí sabemos bien y mal, ya sabemos que es bien y nunca debemos pecar. Otro, 1 de Juan 2.1. 1 de Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y más y más. Entonces no quiere Dios que pecamos. ¿Cómo es que sabemos que es mal y bien? ¿Cómo sabemos que es pecado? Leyendo la Biblia. Y la Biblia dice, no harás tal cosa, no harás tal cosa. Ok, entonces yo quiero seguir a la Biblia. Entonces yo no quiero andar en inmoralidad. Porque inmoralidad es seguir el pecado en vez de apartar del pecado. ¿Ok? ¿Me entiendes? Entonces, moral. Aquí está, moral. En inglés, y otra vez solo en inglés, lo siento, pero moral significa tener una referencia a la ley de Dios, como el estándar. Y dice que el conducto de los hombres, la ley divina y cosas así. Lo que es correcto y no. Y todo viene de Dios. Una persona moral dice, Dios dijo tal cosa, entonces yo sigo a Dios porque esto es correcto. No seguir a Dios es andar en inmoralidad. ¿Ok? Ahora, ética. ¿Qué es ética? Bueno, el diccionario lo define así. Ética se define en, tiene que hacer con morales. ¿Ok? Entonces es algo que tiene que hacer algo con morales. Pero ¿cómo es la diferencia? Pues según lo que yo he visto, leyendo y estudiando mucho, es como así. Esto es para un individuo, andar bien con Dios. Pero éticas tiene que ser más como una profesión, podemos decir. Si yo soy doctor, yo tengo una profesión de doctor. Como doctor, quizás como un individuo, yo soy muy moral. Pero en mi profesión, hay cosas que según mi profesión no puedo hacer porque son malos. Por ejemplo, el aborto. ¿Ok? Si fuera yo doctor, yo voy a decir, para mí no es ética, no es correcta el aborto. Es algo que no puedo hacer. Es una línea que no cruzo. O quizás otro ejemplo, ¿cómo es un ejemplo bueno? Experimentar, podemos decir. Los nazis, ¿verdad? En Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, fueron muy malos y no hicieron cosas éticas. Ellos tomaron a los judíos pequeñitos y empezaban a experimentar y hacer cosas pues horribles, nefandas, como cortar cabeza de un niño y ponerlo en otro niño. O cosas así, muy antiética, no sé la palabra, no éticamente, no son cosas que debemos hacer. Porque el ser humano es un ser humano, es matar hacer tales cosas, en experimentar en ellos. Pero ellos no querían a Dios ni la Biblia, entonces ellos empezaban a experimentar. ¿Me entiendes? En una profesión hay todavía línea de bien y mal. Y a cruzar la línea y andar mal y usar su profesión para hacer mal, no es muy bueno. No tienes ética. ¿Me entiendes? La otra cosa es civismo. Esto es cómo actuamos nosotros. Uno que es civil es uno que no quiere pelear.
Pero uno que es malo es uno que solo ataque a otra persona. ¿Ok? ¿Ve? Aquellos no quieren nada con Dios y la Biblia. Entonces para ellos quizás esto está bien, quizás esto es mal. Y puede cambiar. Quizás dicen es malo fornicar. Y el otro año dicen, no, mi fornicación está bien. Yo pienso que no es pecado. Así cambia según su opinión. No, la Biblia dice siempre fornicar es pecado, ¿ok? Yo, como hombre moral, un individuo, quiero seguir a Dios. Esto no se cambia. Dios no cambia su mente. Pero si tengo una profesión como por ejemplo, como predicador. Como predicador yo pienso que es incorrecto, injusto, malo, es pecado adulterar. Entonces yo no ando buscando otra mujer. Yo tengo mi esposa y estoy feliz con ella. Es para mí no ética, no es ética, ¿es correcto hablar así? No es bueno en mi profesión pecar, ¿ok? Y no lo voy a hacer. Pero porque soy moral y ético, ahora quiero andar civil. Yo no quiero pelear. Yo no enojo y ataco a otros. Yo quiero andar con, ¿cómo es la palabra? Paz. Quiero andar con paz. Bueno, civility en inglés. Civismo, ¿qué es? Según el diccionario. Y lo siento que el diccionario está en inglés, pero así prediqué en inglés y no me quedó tiempo ponerlo en español. Dice civilización, los que están civilizados, los que son buenos, que son simpáticos y cosas así. Entonces andar en una forma en que no estoy buscando yo la guerra y yo no estoy buscando con quién puedo yo pelear hoy. Esto no es como vivir tu vida, con quién voy a pelear y luchar hoy. No, yo miro a otros y yo digo, ok, ellos hacen lo que hacen, yo hago lo que hago. Espero que anden bien y si no, pues es asunto de ellos. Si veo que pecan, pues yo puedo hablar. Mire, la Biblia dice que no. Pero yo no voy a atacar. Pecador grandote, pégase, pum, pum, pum. Así no es civil. Hacer guerra es mal. No debemos guerrear, es la palabra. No debemos comenzar guerra. Ok, muchos versículos hablan de todo esto. Vamos a 1 de Tesalonicenses 2, 10 al 11. Tengo muchos versículos. 1 de Tesalonicenses 2, 10 al 11. Dice, vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos portábamos entre vosotros que creísteis. Así como sabéis de qué manera exhortábamos y confortábamos y protestábamos a cada uno de vosotros como un padre a sus hijos. Pablo dijo que nosotros no venimos para mal hacer, venimos para cuidar. Porque según su profesión, como misionero, un predicador, yo quería cuidar, yo quería ayudar, yo quería edificar. Esta es la cosa correcta. ¿Por qué? Porque Dios manda. Y él era un hombre moral y por esto hizo bien. 1 de Tesalonicenses 2:13. 1 de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como ella es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros que creéis. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, obra. Si leímos, si aceptamos, si creímos, si leemos, obra en nosotros y nos ayuda a vivir una vida moral, santo y agradable. Vamos a 2 de Corintios 13:11. Muchos versículos tengo preparado hoy. Quiero que leas conmigo. 2 de Corintios 13:11. En fin, hermanos, hayáis gozo, seáis perfectos, consolaos, seáis de una misma mente, vivid en paz. Y el Dios de amor y de paz será con vosotros. Entonces, el cristianismo enseña cómo vivir como un individuo, pero cómo practicamos y actuamos con otros en la sociedad es que estamos gente que buscan paz. Yo no busco la guerra, no quiero pelear, yo quiero vivir bien y yo quiero paz con otros. ¿Me entiendes? Así es como Dios desea.
Segundo de Timoteo 2:22. Segundo de Timoteo 2:22. Leímos así. También huye de las concupiscencias juveniles, mas sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Ahora, un cristiano quiere tener los tres. Un cristiano. Y esto es algo que desea un cristiano. Y busca la paz. Son tres cosas. Como yo vivo para con Dios, moral en los ojos de Dios. Como yo ando en los ojos de los demás, los que me miran. Y como yo trato con otros también. En la forma de tratar. No atacando, no enojoso. Con amor y paz. Entonces es importante que tenemos los tres. Yo he conocido gente que dice que son cristianos, que fueron muy morales y éticos, pero hablando con ellos siempre me atacaron, siempre me abusaban con sus palabras, siempre buscaban argumentos. Y yo digo, wow, sí son morales y también así, pero no son muy civil. ¿Por qué son así? Es una cosa de su corazón, dice la Biblia. Un asunto del corazón. Si tu corazón está bien con Dios, pues andas bien, usualmente. Pero si tu corazón no está bien con Dios, por esto no andas así. Entonces es importante que andamos bien. Vamos a 1 de Timoteo 2:2. 1 de Timoteo 2:2. Mire lo que dice aquí. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así, moral, ético, pero también civil. Paz para con otros. Vivimos una vida quieta con toda piedad y honestidad. Tenemos que ser honestos. Amén. Bueno, vamos a Romanos 12:3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Miramos otra cosa. Muchos en el mundo, como he dicho al principio de esto, hablan de su valor. Y dicen, yo soy bueno, dicen, y ando haciendo lo mejor, y yo soy tan mejor que es más arriba de todos. Hablan muchos hoy en día de autoestima. Autoestima. Estima. ¿Has escuchado tú de esto? Yo recuerdo la primera vez que escuché de autoestima en la escuela. Era joven yo. Y me dijeron, tú tienes que amar a sí mismo y pensar que tú tienes mucho valor. Y así hablaron. Y escuchando esto yo pensé, wow, la Biblia no me habla así. ¿Por qué? Resuenas como Satanás. Llenándome con soberbio, ¿verdad? Pensar que yo estoy muy arriba y los demás muy abajo. No, somos iguales. Mi mamá me enseñó a respetar a otros. Y ellos están diciendo que yo debo pensar que yo soy mejor que los demás. Nunca entendí autoestima. Pero dice valor en el diccionario. Muchos en el día de hoy piensan que ellos tienen más valor de otros. Pero en el mundo de hoy, yo he visto muchos que no quieren nada con Dios y la Biblia. Y no importa a ellos vivir así. Ellos dicen, para mí, yo soy la autoridad. Yo el mejor que todo. Yo aquí y usted allá. Y andan así ellos, con su nariz más arriba, pensando que ellos merecen todo y tú nada. Tales personas no son buena gente, ¿verdad? Porque ellos están pensando que ellos merecen más que los demás. Así no enseña la Biblia. Y tales gente usualmente abusan a otro, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿ve por qué necesitamos un estándar? ¿Ve cómo necesitamos la Biblia que nos dice que esto está bien, esto está mal? Ahora todos viven en la misma forma, somos iguales y todo haciendo bien al otro. Porque si no,
uno puede dañar a otro pensando, él merecía porque él está muy abajo, él no vale, yo valgo más. ¿Me entiendes? Para mí esto es triste. Muchos versículos que hay que quiero que miras. Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense sobriamente, cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Algunos piensan, yo aquí muy elevado, usted muy abajo, entonces yo mejor que usted. Así piensan muchos hoy en día. Y esto es de donde viene cada guerra. Toda la guerra. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Los nazis, aquí estamos arriba y los judíos muy abajo. Vamos a matar 6 millones de judíos porque no valen, no tienen valor. Qué horrible, no. Somos iguales en los ojos de Dios. ¿Qué dice aquí en Filipenses 2:3? Por mí, yo tenía buen tiempo estudiando todo esto y entendiendo que la guerra viene cuando la gente aparten de la Biblia. Y en cada nación comunista, la primera cosa que hicieron era quitar la Biblia y Dios. Bueno, esto quitó morales, éticas y civismo. Ahora todos están bajo de un sistema que permite el pecado y la sociedad sufre porque todos andan en miedo. ¿Quién me va a matar? ¿Quién me va a violar hoy? Ay, no me gusta. Pero si estamos en una nación cristiana como fue comenzar los Estados Unidos, la sociedad prospera porque todos respetan uno a otro. ¿Me entiendes? Filipenses 2:3. Cumplid mi gozo, que penséis lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes de una misma mente. Amén. Entonces, ¿qué? Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes en humildad de mente, estimando los unos a los otros por más excelentes que sí mismos. Entonces, según la Biblia, la cosa correcta es pensar en otros como si fueran aquí y yo aquí. Entonces, humildemente acerco a ellos y tengo pues amor, pero respeto a ellos. ¿Qué puedo aprender de esa persona? Porque ya tengo en estima a tal persona. No abajo, yo puedo aprender, yo respeto, ¿me entiendes? Mucho. Vamos a 1 de Pedro 1:15. 1 de Pedro 1:15. Otra palabra es manner. Manner. Ni voy a tratar, pero costumbre, está hablando de costumbres. Cuando yo era joven, mis padres me enseñaron buenas costumbres. Por ejemplo, al sentarse a la mesa a comer, no poner aquí mis codos, ¿verdad? En la mesa. No comer con mi boca abierta. Cosas así son costumbres que me enseñaron mis padres. Y la Biblia dice que tenemos que tener buenas costumbres. O bueno, ¿qué dice aquí en 1 de Pedro 1:15? Hoy en día yo veo que no enseñan mucho de esto. En el mundo en que yo creí, es muy diferente que hoy. Siempre me enseñaron mis padres a hablar con otro y decir sí señor y no señor. Cuando yo voy al centro y yo hablo con alguien de mi edad, digamos sí señor, no señor, sí señor. Porque fuimos enseñados siempre tener respeto a otro y decir sí señor, no señor. Hablo a otro que tiene medio de mi edad. Él dice, sí, ¿qué quieres tú? No, sí, no. Nunca dice, sí, señor, no, señor. Falta respeto. ¿Por qué? Porque no están enseñando hoy en día la Biblia mucho. Entonces, para mí es una vergüenza cómo han perdido los costumbres que teníamos nosotros como jóvenes. Bueno, ¿qué dice? 1 de Pedro 1:15. Mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente también vosotros sed santos en toda manera de vivir. En su manera de vivir, su conducta. Yo tengo aquí otra palabra. Bueno, no importa lo que es, qué significa en inglés, solo que importa, pues, la Biblia y lo que la Biblia dice.
Buscamos Romanos 13:13 rápidamente. Entonces yo quiero hablar de todo esto porque yo veo en la sociedad en que vivimos una gran falta de morales. Muchos jóvenes fornicando, muchos mentirosos, muchos robando, más y más y más cada año. Empeora la sociedad. ¿Por qué? Porque hemos apartado de la Biblia y del cristianismo y muchos están en este lado, pensando, no, yo soy mi propio Dios, yo hago lo que deseo, yo digo que es bien y mal. Y tales personas son dañosos a sí mismos y también a mí. Entonces, qué triste, ¿verdad? Romanos capítulo 13, versículo 13 te dije. Andemos honestamente como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y lascivias, no en pendicias y envidia. Lastimosamente en el día que vivimos, miramos muchos andando así. Bueno, cuando vivía en Honduras era más peor, pero veo cada año poco más en los Estados Unidos como Honduras. Honduras tienen maras, los salvatrucha o algo así, no me acuerdo los nombres, pero ellos, pues para juntarse en su grupo o su mara o pandillera, uno mata uno al otro. Qué horrible, ¿verdad? Es un mundo feo. ¿Dónde están los hombres buenos que quieren ser fiel en seguir lo que la Biblia dice? Pues hay pocos. En 1 Corintios 16:11 leímos. 1 Corintios 16:11. Por tanto, nadie le tengo en poco, antes llevarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Veo en los Estados Unidos muchos apartando de la Biblia. Por esto no son moral, ni ético, ni civil. Muchos de ellos están en este lado. Y ellos son los que empiezan la guerra. Un cristiano debe estar en paz. No queremos la guerra, pero ellos sí. Y en los Estados Unidos miramos nosotros los socialistas, los comunistas que andan en la calle quemando, quebrantando vidrios, que están atacando. Todo lo que hacen ellos es para destruir. Y así es el comunismo. Es revolución. Es derribar, ¿verdad?, lo que existe, para que ellos pudieran comenzar algo nuevo, sin Dios y la Biblia. Qué horrible es el comunismo. ¿Cómo se permiten los comunistas? No, ni idea. Porque están muy en contra de Dios y hasta que van a destruir la sociedad, no edificarlo. Esto es que edifica. Esto es como vivir en paz y tener seguridad cuando todos andan bien. Pero si uno aparta de Dios y la Biblia, pues todo mal. Debemos saber cómo comportarnos. Es la palabra comportar. Vamos a 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15 dice así. Pero si me tardare, para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios. O conversar, algunos piensan de boca, pero a veces en la Biblia conversar es su modo de vivir. Dios quiere que andamos, que vivimos bien. Segundo de Tesalonicenses 3:7. Segundo de Tesalonicenses 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis cómo debéis seguirnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Hoy en día muchos andan desordenadamente, pero uno que quiere vivir una vida moral no quiere andar desordenadamente. Bueno, mucho tengo que decirte para que tú buscas y leas. Por favor, lea 1 Corintios 13, 4 hasta 7. Puede hacer una pausa, ¿verdad?, y leerlo. Después seguimos, ¿ok? Entonces el cristianismo quiere cambiar su corazón. Y si tu corazón está cambiado, ahora puedes vivir en esta forma. Y todos están mejor, porque todo está estimando otro, respetuoso de otro, y cada uno quiere andar bien, no mal. Ya no hay guerra, hay paz.
Pero antes de ser salvo, porque la salvación es lo que cambia el corazón, antes de ser salvo, miramos muchos andando mal. ¿Cómo son los que andan mal? Efesios 2. Por esto es importante buscar a Dios. Porque sabes que uno puede ser un hombre moral y no ser salvo. ¿Va al cielo por esto? Claro que no. No somos salvos por andar moral. Pero cuando somos salvos, ahora sí queremos ser moral. Entonces yo sirvo a Dios y ando bien porque soy salvo. No para ser salvo, es porque yo soy salvo, ahora quiero servir a Dios. ¿Me entiendes? Efesios 2, 1 al 3. Y vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que el otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira y también como los demás. Entonces, ¿qué son? Los que no son salvos, antes de ser salvos, son hijos de ira y desobediencia, y andan mal, y en la carne haciendo mal, atacando a otro. Ellos quieren guerra, yo no quiero guerra, yo quiero paz. Si yo no quiero andar como ellos, quiero andar así. Otro, primero de Pedro 4, 1 al 4. Primero de Pedro 4, 1 al 4. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estar armados con la misma mente. Que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que le queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando andábamos en lascivias, concupiscencias, embriagueces, glotonerías, banquetes y abominables idolatrías. ¿Cómo viven aquellos? Y muchos de ellos dicen, no, para mí no es pecado, es pues yo valgo. Y entonces mis valores, mi pensamiento no es tan mal tal cosa. Pues son pecados según Dios. Inmoralidad según Dios. 4. En lo cual les parece cosa extraña de que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándonos. Los que no son salvos miran a nosotros que somos salvos, que queremos andar bien y vivir moral, y dicen, uy, ¿qué tal? ¿Por qué eres tú tan feo? ¿Y por qué no quieres con nosotros? ¿Qué sonso? ¿Por qué no? Todos estamos haciendo, ¿por qué tú no? Y nosotros que queremos andar bien, digamos, ¿y por qué haces tal cosa? Es tan malo, ¿por qué? Estás destruyendo tu vida, ¿por qué? Ve el uno al otro. Uno dice, no entiendo, el otro, no entiendo. Es cierto. Bueno, mucho más que quiero decir. Vaya a 1 Tesalonicenses 4, 3 al 7 y léelo si puedes. Es otro que tú tienes que leer tú solo. 2 de Corintios. Ahora. 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13, 5 al 7. Allí dice, examinaos a vosotros mismos, si sois en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis vosotros mismos como que Jesucristo es en vosotros, si no sois reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Pero yo oro a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Dice, están diciendo ellos, tú eres reprobado. Dice, no, tú piensas que somos reprobados. Pero no andamos reprobados. Porque nosotros no podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Pregunta, mire, ¿eres tú salvo? ¿Cómo es que podemos ser salvos? Por fe en la sangre de Cristo. Romanos 3:25. El Evangelio es 1 de Corintios 15, 1 al 4. Y si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos. Y cuando somos salvos, queremos vivir como un individuo, una vida moral que agradece a Dios. Queremos en nuestra profesión, en nuestro negocio, en nuestro trabajo,
ser un buen ejemplo, andando bien. Y queremos paz con la sociedad. No buscamos guerra. No andamos buscando con quién podemos pelear. Queremos paz. Por esto es tan importante. Y después de ser salvo, ¿cómo debemos vivir? Bueno, primero de Pedro 2, 1 al 2. Hay cosas, como le digo, que es importante dejar después de ser salvo. Lo que hicimos antes que era mal, no debemos hacer ahora. ¿Me entiendes? Debemos andar bien, peleando en contra de la carne, en servir a Dios y andar una vida moral. Primero de Pedro 2, 1 al 2. Dice en primero de Pedro 2, 1 al 2. Por lo cual que desechando toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y toda suerte de maldicencias, como niños recién nacidos desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Debemos crecer y andar bien. No en este lado, haciendo lo que pensamos es bien y mal. Y pensando de nosotros mismos, no soy tan malo. Aunque que sí a veces ando haciendo mal, no soy, yo tengo valor. No. Ir a Dios, confiar en Él como tu Salvador, ser salvo y después, Señor, quiero servirte, vivir bien. Enséñame tu palabra, cómo debo yo andar. Y andar en tal forma. Efesios 5:2 dice andar en amor. No me queda tiempo leer Romanos 12, 10 hasta 21, pero ahí habla mucho de cómo debemos vivir. Ok, entonces el cristianismo hay que vivir santo. Hay que vivir y hacer bien. Hay que ser justo. Hay que ser compasivo. Integridad debemos tener. Vivir correctamente o correcto, haciendo lo que Dios desea. Pero lastimosamente en el mundo en que vivimos hay muchos que no viven así. Pero cuando uno quiere andar bien y vivir como Dios quiere, pues yo pienso en una sola palabra. Andar así es tener honor. ¿Eres tú honroso? Hay versículo que dice que debemos andar honrosamente. ¿Eres tú una persona honrosa? Mire lo que dice Romanos 2:10. Romanos 2:10. Romanos 2:10 dice: mas gloria y honra y paz a todo aquel que obra el bien. Al judío primeramente y también al gentil. Ahora Romanos 12:10. Mire lo que dice. Amándoos los unos a los otros con amor hermenable, en la honra prefiriéndoos los unos a los otros. Yo nací aquí en el sur de los Estados Unidos. Desde mi niñez me enseñó mis padres: hijo, aquí es la manera que Dios quiere que vivimos. Como un individuo, como un ser humano, ser moral. En su trabajo, en su negocio, en su profesión, tener éticas. Y andar bien como un hombre de paz, no peleando con otros. Esto me enseñaron. En el sur de los Estados Unidos, pues la mayoría en el sur fueron enseñados lo mismo. Hasta que muchos en el sur se llaman caballeros. 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 Y nosotros queremos andar bien y pues ser honroso. Nuestro honor es la cosa más importante. Y en el sur de los Estados Unidos habían muchos cristianos verdaderos. Muchos metodistas. Muchos presbiterianos. Muchos episcopalianos. Muchos bautistas. Y antes de la guerra civil, porque en los Estados Unidos había una guerra civil, pues no era muy civil. Yo tengo aquí algo que me encanta, me gusta mucho esto.
pero lastimosamente solo está en inglés, porque está toda la historia de la guerra civil. Pero dice que era no civil. Y es cierto, ¿verdad? Ser civil o tener civismo es lo opuesto de tener guerra. Entonces, si apartamos de esto, llegamos a la guerra. En los Estados Unidos había una guerra. Antes era una nación cristiana, los Estados Unidos, pero dividida entre el norte y el sur. La guerra en los Estados Unidos era en 1861 hasta 1865. Y esa guerra comenzó porque habían muchos que apartaron de eso. Y apartar de esto, llegaron a este lado. Y cuando votaron fuera Dios y la Biblia, ellos son aquellos que comenzaron la pelea, querían pelear. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo veo en los Estados Unidos y aún alrededor del mundo muchos que quieren guerra, que quieren pelear. En los Estados Unidos tenemos los comunistas tomando control, lastimosamente. Y ellos están diciendo, fuera con los cristianos, los malvados. Los malvados. Nosotros somos los que queremos vivir bien y no pelear. Pero aquí en los Estados Unidos, los demócratas, ellos están diciendo, un cristiano es un terrorista domestical o doméstico. Cuando yo escucho esto, yo digo, ¿cómo? Yo he tratado en toda mi fuerza enseñarte de la Biblia que ninguna parte de la Biblia enseña a un cristiano ir a comenzar una guerra contra otro. No lo veo. Entonces, ¿cómo están echando la culpa a nosotros cristianos? Diciendo que los cristianos son el problema y que los cristianos son los terroristas. Entonces, fuera con Dios y la Biblia y bajo con los cristianos. ¿Por qué hablan así? Bueno, yo sé por qué. Porque los comunistas no quieren nada con Dios y la Biblia. Quieren siempre votar. Cualquier país comunista que había existido, la primera cosa que hicieron era quemar Biblias, matar cristianos y prohibir Dios. Entonces veamos nosotros cristianos que todo esto es ataque del diablo. Y que comunismo es nada más que el diablo atacando. Por esto predicamos nosotros nuestra doctrina. Andar bien y tener paz con los demás. Porque cuando quitamos Dios y la Biblia, viene una guerra. Ahora en los Estados Unidos están casi haciendo lo mismo que pasó antes que comenzó la primera guerra civil en los Estados Unidos. Y tú tienes que entender, la guerra civil en los Estados Unidos, me encanta estudiar la guerra civil. Yo tengo bastantes libros sobre la guerra civil en los Estados Unidos. Y me gusta hablar y estudiar todo esto. Tengo muchos libros sobre la guerra civil. Porque para mí es interesante. Porque yo tenía, gente. Bueno, no me queda tiempo mostrar todos los libros que tengo, ¿verdad? Olvidé hablar de este libro en inglés. Lastimosamente, libros buenos en inglés no tenemos en español. Esto se llama Ethics. Y ese es un libro de 1890 para jóvenes. Hablando de verdad, obediencia, honestidad, fidelidad, justicia. Son cosas enseñadas antes para que la sociedad pudiera prosperar y todos andaran bien. Hoy en día en las escuelas seculares ni permiten la Biblia. Quieren que la gente ande así porque quieren ellos otra guerra. Y yo veo que ya están empezando otra guerra. Mi abuela murió en 2015. Pero mi abuela nació en 1921. ¿Ok? ¿Cuántos años es después? 60 años después de comenzó la guerra civil. Mi abuela me contó, en mi vida yo he conocido gente que peleaba en la guerra civil en los Estados Unidos. Y un día, un año o 2 años antes de fallecer mi abuela, antes de morir, estábamos tomando café
y mirando las noticias. Y mi abuela me miró y me dijo, ¿sabes qué? Ya va a venir otra guerra, dijo ella. Yo sé que viene. Y yo dije, ¿cómo? Ella dijo, yo hablé con muchos que peleaban en esta guerra. Y hablando con ellos, ellos me dieron advertencia. Mire, lo que mirábamos antes de la guerra era tal. Y una lista de cosas que ellos miraban en el mundo antes que vino la guerra. Y mi abuela me contó y mi abuela dijo, mire, estoy mirando las mismas cosas. Y yo veo que ya están preparando el mundo para otra guerra. Y cuando me habló así mi abuela, yo dije, wow, yo pienso que sí viene. Y están planeando una guerra civil en los Estados Unidos. Esto es algo que no queremos nosotros. Los cristianos no son los malos. No deseamos nosotros una guerra. Es aquellos comunistas que quieren. Pero ya están haciendo lo mismo que antes para intentar a comenzarlo. Y aquí tenemos el norte. Pero antes de la guerra física, había una guerra espiritual. Y muy pocos hablan de esto. En el norte había los que se llaman universalistas. Unitarianos y católicos. Antes de la guerra civil, ya estaba dividida los Estados Unidos. Muchos del sur fueron metodistas, presbiterianos, episcopalianos y bautistas. Y ellos por lo menos tenían 1 Corintios 15, 1 al 4, el Evangelio. Y creían en esto. Y miraban a los del norte como herejes. Porque ¿qué es un universalista y unitariano? Los unitarianos y universalistas enseñan que no existe pecado. No hay doctrina de pecado porque no existe pecado. Entonces ellos no son cristianos, son de este lado, que siguen su opinión en vez de la Biblia. Y los católicos dijeron, no debe leer la Biblia, no importa. No, tú puedes pecar y si pecas, pues venga a la misa y perdonamos. No importa que uno vive moral, no importa. Hasta que la Iglesia Católica por años prohibió leer la Biblia. Concilio de Trento, ¿verdad? Donde Casiodoro de Reina dijo que ellos querían matar a él por haber traducido la Biblia a español. Qué gran pecado traducir la Biblia a español. Pero según los católicos era pecado. Entonces, antes de la guerra civil física, había la guerra espiritual. Y los del sur dijeron, en el norte tú eres herejes, porque tú no eres gente moral. Tú andas mal, tú enseñas cosas. Los universalistas y unitarianos enseñan que la cruz de Cristo no vale nada y que la salvación no es por fe en la sangre. Así enseñaron los universalistas. Yo enseñé esto mucho en inglés y muchos me dijeron, tú no sabes nada, qué mentira, Roberto Breaker. Y yo dije, pues, busca lo que creen los universalistas y universitarios y tú vas a ver la verdad. Y me dijeron, sí, es verdad. Ellos no creen en la sangre de Cristo que salva y dicen que no existe la doctrina de pecado. Sí, es cierto. Fui yo a una tienda una vez, ¿verdad? Y compré este libro. Este libro pensando, qué bueno es este libro. Porque era de 1848, antes de la guerra civil. Lecturas de la doctrina cristiana por Andrew Preston Peabody, 1848. Y yo dije, qué bien, esto será un buen libro con buena doctrina. Hasta que en el fin había 2 capítulos sobre la expiación de sangre. Entonces yo con gusto compré este libro antiguísimo pensando, buen libro. Lo leí y me quedé boca abierta. Todo que habla este hombre es, así creen los cristianos. Pero yo pienso otra cosa. Él era unitariano. Y él negó la sangre de Cristo. Hasta que en 2 capítulos, en el fin, dice que la sangre de Cristo no. Dice él que es injusto que un inocente muere por otro. Qué injusto, qué malo. No, tú mismo tienes que trabajar y sacrificar a sí mismo para ganar el favor de Dios. Entonces Cristo murió por nada según este hereje. Entonces yo vi esto y yo trato de explicar esto. Porque había una guerra civil en los Estados Unidos
No solamente por las cosas políticas, pero fue porque ellos del norte apartaron de Dios. Y pensaban en el norte, no, está bien matar no es pecado. Muchos en el norte dijeron, el sur es malo porque el sur tiene esclavos. Oh, ¿sabía usted que solamente 5% del sur tenía negros como esclavos? Entonces 95% del sur ni tenía esclavos. ¿Sabía usted que 30% del norte tenía esclavos? Entonces 70% no tenía esclavos, pero 30% del norte tenía. Entonces muchos del sur ni tenían un esclavo. Pero los unitarianos, los universalistas del norte empezaban a hablar mal del sur. Decir, ellos son malos, ellos son malvados, pensamos que está bien matarlos. Y había un hombre, Juan Brown. Habían otros que bajaron del norte y mataron los que tenían esclavos. Bueno, no me gusta la esclavitud, en ninguna manera pienso que está bueno. Pero era la ley. La ley dijo que uno pudiera tener un esclavo. Pero la ley dijo, no matarás. Pero ellos dijeron, no, es justo matar. Y ellos empezaban a matar. Mire cómo uno puede, sin la Biblia, pensar que algo que es pecado es bueno. Entonces, antes de la guerra, era una guerra espiritual. Después, pasó algo. Y es increíble para mí que todo lo que pasó en aquel entonces, estamos mirando la repetición hoy en día. ¿Ok? Y las escuelas en los Estados Unidos están enseñando, el sur eran los malos por tener esclavos. Entonces todos que son cristianos, los cristianos son terroristas, entonces hay que atacar a los cristianos. En aquel entonces, ellos en el norte, son malos los del sur, hay que atacarlos. Pero fueron muchos cristianos con el evangelio correcto, ellos rechazando la sangre de Cristo. En el norte permitieron entrar muchos de Irlanda. Y de Irlanda entraron muchos en el norte. Hasta la población del norte era mucho más grande que el sur. Y dijeron, podemos dar derecho a votar a los de Irlanda. O Irlanda o Irlandia, no sé. Entonces, allí había más población y en una democracia, la mayoría gobierna. Bueno, los Estados Unidos fue fundado república, no democracia, ¿verdad? Pero ellos en el norte tenían más población y ellos pasaron una ley. El impuesto o tarifa en inglés de morir. Morir era un hombre. Y este hombre dijo, necesitamos impuestos. Vamos nosotros del norte porque tenemos más población y podemos votarlo si deseamos. Vamos a votar que podemos nosotros poner un impuesto de casi 48% en contra del sur. Esto era la causa en que comenzó al sur separarse del norte. Al separarse del norte, el norte dijo, no tienes derecho. No, somos una unión. Entonces rebeldes son y atacaron el sur. Ahora algunos dicen, no, el sur atacó primero. Ni nada saben de lo que hablan. Yo he estudiado bastante esta guerra. La guerra era porque el sur no quería que ellos le robaron. Peleaban contra el rey Jorge, porque el rey Jorge de Inglaterra dijo, yo necesito más impuestos, más impuestos, más impuestos. Dijeron, no puede tener usted impuestos sin representación de nosotros. Es decir, que todos nosotros tenemos derecho a votar, si deseamos o no, tu impuesto. Y ganó los Estados Unidos en contra de Inglaterra y todo el mundo dijo, wow, qué bien, los Estados Unidos está correcto, yay. Casi 70 años después, miramos la misma cosa. Del norte, un impuesto contra el sur. El sur dice, no, ya no.
Ya no tenemos representación, votar en contra de esto. ¿Quién eres tú? Tomar casi un medio de lo que tenemos. No deseamos. Y el norte dijo, cállese. Y el sur dijo, no, entonces salgamos. Y salieron. Y era justo, según la ley pudieran salir. Cada estado tenía derecho a salir de la unión. Salieron. Y el norte dijo, son malos. No, son iguales ellos del rey de Inglaterra. Entonces el sur apartó. Y el norte dijo, bueno, ¿cómo podemos pelear nosotros? ¿Sabes qué? Vamos a decir que estamos peleando para librar los esclavos. Esto no era. Muchos hoy en día dicen, el sur era malo por tener esclavos, entonces era justo y era bueno lo que pasó a ellos. Pero solo 5% tenía esclavos, ¿ok? Mucho de lo que ellos dicen no tiene sentido. Es mentira para atacar el sur y decir que el sur era malo y el norte era bueno. Estudiando todo esto, aquí es un libro de los crímenes del norte contra el sur. Lincoln, el hombre Lincoln, presidente Lincoln. Muchos dicen que Lincoln era un mejor presidente y todo bueno. ¿Sabes qué? Lincoln era el hombre más racista que había existido en el mundo. Lincoln dijo a los negros, sufrimos de tu presencia, negritos. ¿Piensa usted que Lincoln es buen hombre? No, Lincoln era horrible. Lincoln era un tirano, ¿se llama? Era un malo. Pues el sur peleaba y tenía honor. Hasta hoy nosotros recordamos el honor de los caballeros del sur que peleaban. Y lastimosamente perdimos. Ahora, hoy dicen que fueron malos porque tenían esclavos. Esta es la mentira. Y dicen que fueron racistas del sur. Otra vez, otra mentira. La mayoría del sur fueron cristianos y amaban uno al otro. Hasta que si tenían esclavos, y muy pocos tenían, 5% no más, ellos le llevaban a culto y todo. Tú puedes ir a la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, del Congreso, y tienen miles y miles y miles y miles de entrevistas con muchos esclavos del sur de los Estados Unidos. Muchos ni han leído ni un tomo, pero hay bastante tomos de esto. Testimonio de los esclavos. Varios han intentado leer todo. Y después de haber leído todo, los cuales eran cientos de tomos, fueron espantados. Y preguntaron a ellos, ¿ustedes leyeron los testimonios de los esclavos? ¿Qué dijeron? ¿Que fueran malvados los del sur por tener esclavos? Dijeron, no. 80% de ellos dijeron que fueran felices como esclavos, porque sus amos fueron cristianos verdaderos que los amaban y los adoptaron como si fueran parte de la familia y nunca abusaban a ellos. 80% de los esclavos dijeron. Pero hoy en día dicen, el sur lleno de malos racistas. Y nosotros debemos sentir mal por pelear contra el norte. Y hasta hoy dicen, el sur era equivocado. No, el sur era correcto, solamente perdió. Esto se llama el sur fue correcto. Y históricamente, según la ley, todo, el sur no hizo nada mal. Pero los del norte, muchos ni son salvos, querían hablar mal de los cristianos del sur. Nosotros recordamos, los del sur, como hombres de honor, que querían morir en vez de hacer algo mal en contra del honor. Robert E. Lee, uno de los generales del sur, era un hombre cristiano lleno de honor. Y muchos de nosotros del sur recordamos a ellos. Hoy en día, enseñada en muchas escuelas, es así. El sur es malo, lleno de racistas, entonces debemos nosotros ir al sur y quitar todos los monumentos de esa guerra. Aquí en Pensacola, donde vivimos, había una gran estatua de un soldado del sur. Y había 4 lados. Y habló de ellos. Y en un lado dijo, y al presidente, un cristiano. El sur recordó a Dios y la Biblia.
y quería ser honroso, nada más. Hoy en día nos enseñan que el sur es malo y son malos. Y hoy en día en los Estados Unidos están diciendo que tienen derecho a quitar los monumentos del sur. Yo hice una prédica en inglés solamente, no en español, de todo esto. Voy a dejar una descripción abajo. No sé si puedes entender el inglés, pero si deseas verlo, sí puedes. Porque yo fui a ver el monumento y yo hablé de qué es y cómo fueron muchos de ellos honrosos, cristianos, obedientes a Dios. Entonces, ¿quién quiere hablar mal de cristianos? Y yo hablé de quiénes son que querían quitar el monumento. ¿Y sabes qué? Quitaron el monumento. Lo quitaron completamente y ya ni existe. ¿Quién hizo tal cosa? En inglés es cancel culture. Se llama cancelar la cultura. Y los atrás de esto, que están quitando todo esto, son los comunistas. Los comunistas no quieren nada con Dios y la Biblia. Entonces ellos están diciendo, mire, el sur era lleno de cristianos, quitamos toda memoria de esto. Ni deseemos recordar. Podemos recordar el norte y los universalistas porque ellos estaban en contra de Dios. Sí, está bien, pero el sur no, destrúyelo. En inglés tenemos una cosa, sabíamos nosotros que nuestra guerra era justa porque estaba solo defender nuestro país de otro que nos atacó. Y entonces en el sur tenemos un dicho que el sur levantará, el sur resucitará algún día. Y por 150 años todos dijeron del sur, el sur se resucitará otra vez y pelear en contra de los malos. Bueno, no sé si va a pasar físicamente esto, pero tuve un pensamiento el otro día. Si es la verdad lo que cuento, y si es, la mayoría del sur en los últimos 150 años fueron cristianos. Y cuando ellos murieron, fueron puestos en un cementerio, ellos. Muchos de ellos en el cementerio tienen la bandera, ¿verdad? Conocida, la gran bandera del sur. Hasta que tú puedes visitar un cementerio aquí en el sur y ver la bandera, ¿verdad? Del sur. ¿Qué va a pasar cuando viene el rapto? Si fueran cristianos, y la mayoría sí, ellos van a ir arriba al rapto. Entonces el sur resucitará otra vez. Y cuando esto viene, pues los comunistas están diciendo, quítalo, no queremos nada, racista. Y ni fueron racistas, qué mentira. La mayoría no. Entonces, cuando viene el rapto, no solamente vamos a salir nosotros que somos vivos, pero muchos de los cristianos verdaderos del sur van a salir y va a explotar la tierra donde estaba su cuerpo. Y todos los comunistas tienen que decir, estamos equivocados. Fueron cristianos en verdad. Porque ya no está ni su cuerpo en la tumba. Este es un día bonito en que espero yo. Pero hablo de esto porque yo quiero que entiendas tú. Que hoy en día muchos ni quieren a Dios, ni quieren a la Biblia, ni quieren vivir santos. Solo viven para pecar y quieren la guerra. En una sociedad bíblica no hay guerra, porque la Biblia nos enseña a tener paz con todo, lo más que podemos. Pero si quitamos Dios y la Biblia, ahora todo está abierto para traer la guerra. Y lo que yo veo en el día de hoy es que la guerra viene, porque los comunistas desean. No sé si sabía esto usted, pero Karl Marx, el que comenzó el comunismo, escribió antes de Lincoln. Y cuando Lincoln se entró como presidente, muchos dijeron que Lincoln estaba leyendo los libros de Karl Marx. Lincoln era el primer comunista, podemos decir. ¿Y comunismo qué es? Revolución. Matar a muchos. Tomar control, echar fuera a Dios. Dicen que Lincoln no quería nada con Dios. Burlaba la Biblia y todo. Qué triste, ¿verdad? Yo no quiero otra guerra. Entonces la única cosa que puedo hacer yo es predicar la verdad. La verdad era, el sur era más cristianos que todo. El sur no quería esa guerra.
Muchos dicen, no, pero ellos tiraban primero. Había en Charleston un fort, ¿cómo es la palabra? Un castillo. Y cuando salieron de la Unión, Carolina del Sur, ellos salieron y dijeron, ok, tú eres del norte, ya que salir, porque este es nuestro castillo. Y el hombre dijo, mire, en 30 días yo voy a salir. Porque él sabía que Lincoln ya estaba enviando barcos o naves de guerra. Cuando él dijo, en 30 días yo salgo, él dijo, pero ¿sabes qué? No tenemos comida. El sur por 30 días, cada día, trajo comida para cada soldado del norte. Porque fueron honrosos. Al llegar el día 30, el hombre dijo, me mentí, yo no. Entonces el sur dijo, ok, mentiroso, ya estás. Uno que está adentro, enviador, es una invasión, nos metió, entonces tenemos que botarle fuera. Y entonces ellos tiraron, solo uno murió. Por accidente, ¿verdad? Pero, ¿quién estaba enviando naves de guerra? Lincoln. Por esto yo lo llamo la guerra de Lincoln, más que todo. Y era en contra del sur, los cristianos verdaderos, porque quería quitar de ellos 48% de su ganancia. Qué triste, ¿verdad? Pero no quieren dar la verdad de la historia. Por esto le digo que hay que, pues, estudiar. Porque cuando uno estudia, uno puede ver, la misma mentira hoy. Muchos del norte que ni son salvos están llamando racista los del sur, con el propósito de quitar de nosotros nuestra ganancia, hasta nuestra cultura quieren quitar. Y ellos quieren tomar control. No desean paz. Ellos desean la guerra. Son de este lado. No son gente moral. Son gente malvada. Ayúdanos, Dios. Y que venga el rapto antes de una guerra. Dios te bendiga. Adiós. And here's your Confederate memorial. And look what they've done. They covered up where it says Christian. How you liking your communist takeover? It says right on there, Christian. No, can't read it that it says Christian. And they're going to take it down. Taking down a monument to Christian people. This is the Mao Zedong communist takeover. When they do that, it's not much farther that they start killing people in the streets. So sad. All right, maybe you can see this is where there used to be a monument that was to the Confederate dead. A monument remembering the South and the Southern people and what they fought for. States' rights, the right to govern yourselves and not be overtaken by a dictator, which, by the way, many believe Lincoln was. State Song of Maryland called him a tyrant. He got rid of habeas corpus. He did some evil things, especially election fraud, old Lincoln did. Well, anyway, they tore down the statue. Now you can go back and look at the video where I spoke out here in front of this statue about what the South really was and what it stood for. And they decimated it. This is called culture revolution or destruction of our culture. Our Southern heritage is destroyed. On the side of that statue, it remembered Jefferson Davis as a Christian man. This is not an attack on racism. That's the guise of it. Oh, they were racist. Many of them were not. No, they were not. Many of them were Christian people. And it said on the statue, Christian. And they've destroyed it. This is what our country has become. Let's destroy that which is good.
I just saw on the news the other day they destroyed a statue of Stonewall Jackson. And they got rid of this statue of Stonewall Jackson because they said he was racist. They don't even know history. Stonewall Jackson owned 2 slaves. Do you know why he owned 2 slaves? They came to him and said, "You're a righteous Christian man and we want you to own us." He said, "I don't believe in slavery. I don't want slaves." They said, "Please." He said, "All right, I will purchase you as my slaves on one condition. As soon as you pay it off by working for me, you let me free you." And he freed them. What a horrible racist, right? No, an outstanding, godly Christian man. And they are attacking Christianity. That's communism. They attack Christianity and they tell us we're all a bunch of racists when we're the ones with morals and they're the ones with their fake values. I hope you see it. I hope you see it. All right, that's what America will become. Forget your past. Forget the Bible. Forget God. Forget Christianity. That's what they want. They even took away all the cannons. Can you believe it? All right.